Don José. Oye, Fernando, hoy es el Día de la Ciencia y las Niñas. De las niñas y de las mujeres científicas. Siempre vuelve a la mente esa gran científica Marie Curie. Marie Curie. O Margarita Salas, una de las grandes científicas españolas, bióloga. Bióloga. De un gran renombre. Bueno, las mujeres juegan un papel importante en el desarrollo de la ciencia. Acabamos de escuchar nosotros hace un rato a la doctora Yamina Rico Cedeño. Adivine de dónde es. Ella es panameña, Chitré. Hablando con mesura, con conocimiento. Y me gustó mucho cuando le preguntaron de dónde era de Chitré y nos regala una hermosa sonrisa de este viernes. Un saludo para la doctora en pediatría. Le digo que la ciencia avanza tan rápido que antes los ciclos científicos se daban por décadas. Después se fue reduciendo, después de los grandes descubrimientos, por ejemplo, en biología molecular, que hicieron Watson y Crichton con el DNA, el espacio se ha ido acercando y cada 2 a 3 años estamos teniendo nuevos ciclos de cambios, no solamente en la biología molecular, en la medicina, la estamos teniendo en la robótica, en la inteligencia artificial, en el desarrollo de los microchips, en el desarrollo de la química, de la física, a una velocidad impresionante. Por eso es importante la ciencia. Quiero darle primero los números de COVID. Fernando, ayer se nos indicó que estábamos en 19% de positividad, volvimos a la decena de los 10. Activos tenemos 31.723 a la baja, igual que los positivos. Hubo 11 muertos a la baja, UCI 74 y en hospitalizados 487. En términos generales, lo que estamos viendo, la tendencia que le indicamos al principio de la semana. Esta semana ha sido una semana de reducción de los casos activos. Hay aumentos en términos cuantitativos de la gente que ha fallecido. Sigue siendo Omicron un problema, pero la tendencia es a la baja. Y en las próximas 2 semanas debiéramos bajar a la positividad a un dígito para prepararnos para las clases. Seguimos vacunando, continúa la vacunación a los niños en forma acelerada y si usted se quiere vacunar, tenemos vacunas disponibles en Panamá. Considérese un privilegiado. Exacto. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Bien, creo que el camino que nos ha señalado la ciencia, hemos logrado estos avances en la contención de la pandemia que ya en algunos países se está tratando de llevar a la teoría de la gripalización, es decir, tratarla como una gripe y poder que la gente pueda seguir laborando, tomando las medidas correspondientes. Bien. Ayer, dentro de este campo de la medicina, quiero hablarles de las medicinas en general. Les decía que en los Estados Unidos el costo de las medicinas que son dadas por recetarios, porque en los Estados Unidos hay mucho más restricciones. Usted no compra cualquier antibiótico, ningún antibiótico, si no tiene una bueno, receta. Y hay muchos médicos detenidos exactamente por esa epidemia de opioides, sobre todo el Oxycontin, que se prestaron a estas tipos que daban 250 recetas a una persona para que fuera y tuviera esas dosis de dosis. Y esto siempre ha pasado, la utilización de científicos para difundir cosas que no son ciertas, que son nocivas a la salud. Bueno, los Estados Unidos, el presidente ha declarado que Estados Unidos tiene una inflación interanual, sí, de enero a enero, del 31 de enero al 31 de enero, del 22 al 21, esa, de 7,5%, 7,6%, la más alta de los últimos 40 años. Y fíjese que eso es así que usted ve, por ejemplo, el petróleo, el WTI, hoy aparece nuevamente el WTI, que es el que nosotros manejamos, sobre $90 el barril. Y de paso le doy, el cobre está en 4.62 la libra, 32 centavos por encima de lo que hemos acordado con la minera para hacer los cálculos. No es que hemos acordado, sino que las variabilidad de las regalías están determinadas por el incremento del precio. Entre más alto sea el precio, más el ingreso que entra al país. Por eso es importante que usted sepa, desde ahora mismo, se eduque en conocer el precio del cobre y del oro, porque eso para nosotros significa ingresos o degresos. Claro. Oye, no puede ser degreso porque con estos acuerdos hay más ingresos de lo que nunca nos imaginamos. Bueno, también hay que mencionarlo, hablando de científicos,
pues tomar el fallecimiento, informar del fallecimiento de Luc Montagnier, uno de los descubridores del SIDA. Y con una historia triste en sus últimos años, sí, porque él se convirtió en un antivacuna. Un antivacuna. Y dentro de eso incluso el COVID. Y recibió las críticas muy grandes. Incluso le pedían que devolviera el Nobel. Bien. Una cosa absurda. Pero miremos entonces en esto el tema de las medicinas. El presidente de la Asamblea Nacional, que ha dicho que hay que romper con el monopolio, esta es una lucha complicada de dar. Y la primera cosa para poder resolver este tipo de problemas es entender lo que está pasando. Una cosa son los laboratorios farmacéuticos grandes del mundo que determinan qué, cómo y cuánto se debe pagar por una cosa. Y una cosa son las farmacias de los países respectivos. Y al entender eso, podemos entender la complejidad de lo que estamos manejando para no ofrecer soluciones que están lejos de nuestro alcance. Por ejemplo, mucha gente estaba criticando por qué Pfizer, en la contratación, que se ha hecho miles de millones con las vacunas, sí es cierto, ¿por qué ponían la eliminación de las reclamaciones? Por una sencilla razón. Porque la vacuna estaba en estado de prueba, sí, y ellos no querían ser demandados. E incluso hasta los precios. Nosotros firmamos los acuerdos sabiendo esas restricciones para bien del país. Y fíjese que nos ha ido bien con la vacuna. El que le diga lo contrario está forzando la situación. Uno siempre mira esto en materia estadística. Las estadísticas globales nos están indicando que la probabilidad de enfermarse severamente o de morir por COVID después que usted tenga las 3 vacunas es ínfima. Bien. Entonces, al decirle esto, yo creo que sí tenemos que ver el tema de las medicinas. Y tenemos que estudiarlo. La primera cosa, decía Einstein, para poder resolver un problema es entenderlo. Y creo que vamos a hacer un esfuerzo en las próximas semanas de que usted entienda el problema que estamos bregando. Porque no es la primera vez que nos enfrentamos a esta de las medicinas, pero tampoco es la primera vez que el panameño se encuentra de que en un país la medicina cuesta $3 y aquí cuesta 80. Digo cualquier cifra. Pero ¿quién es el responsable de esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que el Estado, como Estado, compra más barato que usted como persona. Sí, a crear un monopsonio. El problema de nosotros es que cuando vamos a la caja a buscar la medicina que estamos buscando, no hay en la caja. Por toda esa burocracia que hay en la caja, tenemos que mejorar las formas de adquisición. Para eso tenemos que hacer una reingeniería de los departamentos de compra y de el cierre de las licitaciones, es decir, de que las licitaciones, los pliegos están cerrados, es decir, cerrados en el sentido que no den espacio para demandas que cada momento se hacen con el único objetivo de declarar que no hay tal medicina para entonces venderla cara o que usted la compre cara en una farmacia. Pero las farmacias determinan el precio por lo que digan los laboratorios. Entonces, esto es una cosa compleja. Nosotros estamos preparando un estudio, ya lo tenemos, que vamos a compartir con ustedes a partir de los próximos días. Bien. Ayer, esto es un tema fundamental para los panameños, como es el costo de la energía eléctrica. Por eso me gustó el discurso del presidente ayer, al hablar categóricamente de este problema. Y yo lo reto ahora a todos, a que miremos la propuesta que se acuerda que discutíamos aquí sobre las plantas térmicas y qué sé yo, y que cuánto cuesta, cuál es el valor de la energía y potencia de esas plantas térmicas viejas y ineficientes, y que usted va a tener que pagar por los próximos 2 años hasta que entre las plantas nuevas. Ahí hablaremos más de esto. Pero ayer el presidente Cortizo hizo una serie de nombramientos. Voy a ver si se los ponemos en perspectiva para que usted pueda evaluarlos. Una de las principales cosas que hay que hacer en un gobierno es fortalecer una trilogía que es la que garantiza que los cambios que yo voy a hacer en la sociedad sean permanentes en el tiempo. Esa trilogía son la educación, la cultura y el deporte. Esa trilogía, cuando se desarrolla, produce mente sana en cuerpo sano, pero además produce un individuo
con conocimiento del ser, que es él dentro de la nación que le da cobija y dentro del universo en el que él se parte. Por eso la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la conciencia y de la capacidad de los panameños de entendernos, respetando las diferencias de criterios que podamos tener sobre cualquier materia, siempre que lo hagamos en el marco del respeto. Por eso que la cultura es un arma poderosa de la movilización y el desarrollo. Sí, Carlos Aguilar, un gran amigo, creo que equivocó la ruta. Sí. Y ahora el presidente designa a Gisela González Villarrué en cultura. Ojalá pueda ella entender el papel de la cultura como fuerza fundamental para impulsar los cambios. Sobre todo en un tiempo de tanta incertidumbre en todo sentido. No se trata de reunirse. De confusión. Sí, claro, no se trata de reunirse con los amigos y no, se trata de impulsar. Además que creer que la cultura solamente es la cultura culta. Sí, sí. Es decir, la cultura es un montón de cosas. Cultura es todo lo que el hombre hace. Todo lo que el hombre hace. Entonces, eso es cultura. Entonces nosotros tenemos que fomentar la participación de nuestras diferentes culturas en las diferentes regiones del país. La participación de nuestros intelectuales, independientemente que estén a favor o en contra de lo que está haciendo el gobierno o estén pensando ustedes. Porque al poder salir ellos al debate, a la discusión, a que nuestros niños lean poemas, entiendan esto, entiendan la necesidad de ir a nuestras raíces, fundamentalmente para crear fortalecer la identidad. Y paralelo a eso desarrollemos el deporte como elemento fundamental de tener un cuerpo sano, particularmente para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adultos, porque el deporte es un arma poderosa, que además entre educación, cultura y deporte, estamos en el camino de la transformación. No solamente eso, José, sino que nosotros estamos pagando, no es normal que nosotros tengamos una juventud tan huraña, tan solitaria, y que esa soledad se va a fomentar o se incrementó en estos 2 años de encierro. ¿Qué es lo que que la gente entienda qué es un equipo, qué es las relaciones humanas? Pues a través de la cultura y el deporte. Mire, y después de estos 2 años de encierro, esos 2 rubros van a ser tan importantes que ojalá que se comprenda cuál va a ser su labor. Le voy a dar una idea de lo que está diciendo Fernando. En el área donde yo vivo, hay muchachos de la clase media que juegan con muchachos más pobres. Claro. Usted puede ir a los juegos y cuando un niño de la clase media se va a tomar un Gatorade y su compañero es un niño pobre, él coge una parte de su Gatorade y se lo entrega a él. Eso no lo puede hacer con una máquina. Entonces el deporte juega ese papel de ser el pegamento de la solidaridad, expresada en entender que el juego de la vida es un juego de equipo. Los niños no interactúan con las máquinas. Se vuelven hoscos. Acá no, acá sudan, pelean. Los niños cuando juegan no están compitiendo y que aunque pierdan, no, ellos van a ganar. Entonces, el deporte, la cultura, la pintura, el tocar la guitarra, el escribir un verso, eso no es de nerds. No. Eso es lo que fomenta la mente y léale a sus niños. Además, José, por eso que creo que la designación de estas es importante. Y otra designación importante es la de la señora Cordón, de la joven Cordón, Marta Cordón, que es abogada, que es especialista en controversias como viceministra de Relaciones Exteriores. Porque uno de los grandes problemas que tenemos que bregar nosotros es entender este mundo del terrorismo, de la guerra, de poder entender qué son las cosas que necesita Panamá. Y es por eso que la tercera designación, que para mí es más importante, es la designación para quién va a ser la interdependente de la supervisión y regulación de las entidades no financieras, porque ahí tenemos nosotros un gran problema. Y han designado a la ahora viceministra, que fue además consejera nuestra de la Embajada de París, Daira Carrizo, una excelente profesional y que tiene un trabajo poderoso que realizar, precisamente para ponernos a nosotros en resolver. Los otros son funcionarios que vienen, el director de CERTEL, que viene de ahí mismo, Eddie Araúz. La otra muchacha, Laguna, que forma parte de mi ambiente. La joven Gordón era
parte de la estructura de gabinete, era la jefe de gabinete, la actual ministra de Relaciones Exteriores, y creo que es un intento. Yo no veo ninguna transformación, ninguna, sin el elevamiento de la educación, la cultura y el deporte en esta nación nuestra. No hay transformación. No es posible tener transformación si no hay transformación en la educación, en la cultura, porque son dos cosas diferentes, no confundamos una con la otra. Nosotros en el desarrollo de la lucha contra el colonialismo movilizamos toda nuestra cultura, porque no es cultura una sola cosa. Los congos, no es nada más el baile, no es nada más la música, es nuestros poetas, nuestras poetisas, nuestros intelectuales, nuestros profesionales que aportan y que conocen lo que piensan los campesinos. Es traducir todo ese lenguaje, no es nada más ponerse una pollera o ponerse un sombrero pintado. No, es eso y más. Es entender, ¿no?, cómo nosotros nos formamos como nación y hacia dónde vamos como nación. Y un pegamento para ambas cosas que nos permita entender cómo se juega en equipo. La amalgama es esa. Cómo sudar la camiseta es tan importante. Y eso debe tener las mismas categorías. Deben jugar. Yo nunca entendí por qué nosotros no tenemos un ministerio de deporte. No. Nunca he entendido. Como igual no tenemos un ministerio de transporte. Porque si hay un país donde el transporte es fundamental, es este. De logística y transporte. Y nosotros necesitamos un ministerio de logística y transporte. Y vamos a necesitar un ministerio de minas. Y vamos para allá. Entonces, estos cambios son parte de lo que yo creo será el ajuste que el gobierno tenía que hacer en estos últimos años. Así es. Porque fíjese lo que está ocurriendo. Fíjese la inflación de los Estados Unidos interanual de enero a enero, de enero 21 a enero 22, 7,5. Nosotros tenemos una inflación fuerte. La inflación de alimentos va a llegar a 22%. Entonces nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Y no se aprenden las cosas sino es estudiando, leyendo. Porque queremos acostumbrar a los niños que creen que cultura es todo la locura que a mí se me ocurre decir. No, cultura es todo lo que se hace. Y folclore. Lo que se hace, no solamente el folclore, no solamente eso. No es el esnovismo de sentarse con gente a conversar en la estratosfera, no. La cultura tiene una función, tiene una cosa fundamental que desarrollar. Es la conciencia del ser panameño, de dónde yo vengo, de dónde yo vine, de dónde yo voy y para dónde voy. ¿Por qué pienso de esta forma? ¿Por qué el siderano habla de esa forma? ¿Por qué el chiricano habla de esa forma? ¿Por qué yo tengo que respetar todas esas cosas en un mundo tan cambiante? Esta trilogía es fundamental. Y me alegra también que haya movimiento entre nuestras muchachas a ocupar puestos de dirección. Pero yo creo que en los procesos de cambio, y sobre todo cuando uno pasa de esta, como decía el general Torrijos, uno tiene que hacer cambio de trinchera. Yo sigo siendo amigo de Carlos Aguilar, pero no me quita esfuerzo para decirle que la ruta que él tomó se equivocó. Totalmente. Se equivocó. La cultura es otra cosa. Otra cosa muy distinta. Y él sabe. Y no pelearse con los actores y con los artistas en general. Bueno, en fin.